Entonces, sin tanto preámbulo, vamos a comenzar hablando sobre el tiempo. Hola Marjorie, hola Yasmin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Listo, vamos a compartir ya. Listo, ¿se ve? Confirma, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ya, chévere, chévere. Muy bien, genial. Muy bien, Alondra, excelente, Yaneli. Listo. Comenzamos entonces, chicos. Gracias, Daniela. Esto es geografía. El tema que vamos a tocar hoy es, apenas que tocamos hoy, es el tiempo y el clima. ¿Ya? Muy bien, listo. Ya, la primera pregunta que nos hacemos al momento de hablar de tiempo y clima, ¿ya? Vendría a ser, ¿qué cosa es? ¿De qué se trata? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el clima? ¿Cuál vendría a ser la diferencia, no? Entonces, ¿qué diferencia existe entre el tiempo y el clima? ¿Ya? Ah, mira, ahí me faltó una R. La diferencia que nosotros hacemos, ¿ya? Es que entre el tiempo y el clima, es la condición, la temporalidad. Por ejemplo, en este momento quizás ayer hacía más frío a estas horas. Y durante el día, no sé si la has pasado, en la mañana se hace bastante frío, pero pasa un par de horas y de repente aumenta la temperatura. Ah, muy bien, te sacas la casaca. Pero de repente pasa una hora, otra vez una ráfaga de viento y desciende la temperatura. Colocas la casaca. Llegas al mediodía, a 1 de la tarde, ¿no? Aumenta la temperatura, te sacas la casaca. 5 de la tarde, 6 de la tarde, desciende la temperatura, te colocas la casaca. Entonces prácticamente todo el día estás en eso de que te sacas y te pones, te sacas y te pones, ¿no? ¿Eso qué será? ¿Clima o tiempo? Lo que nosotros percibimos, sentimos diariamente, ¿qué será? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué es? A ver, ¿qué dice por ahí la población? Por ahí dice Yaneli, tiempo. Alondra, tiempo, dice, ¿no? Ah, ya. Muy bien, muy bien. Katia dice tiempo. Muy bien, claro, ese es el tiempo, ¿sí o no? El tiempo va a ser algo que va a ser de forma temporal. Es algo que nosotros sentimos, que nosotros percibimos, ¿ya? Ese es el tiempo. Y el clima, profesor, el clima va a ser el promedio del tiempo, es decir, que el tiempo, el promedio del tiempo que se da al día, la temperatura promedio que se da al día, esa temperatura promedio también se saca la temperatura promedio semanal, luego se saca la temperatura promedio mensual y luego se saca la temperatura promedio anual. Y la temperatura promedio anual cada 10 años se saca un aproximado pues, de una constante que vendría a ser el clima predominante durante ese tiempo, ¿no? Si es que el clima anualmente empieza a mantener un ritmo, estamos diciendo que mantiene un tipo de clima. Si este de acá se altera, ha cambiado de clima, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ambos son condiciones atmosféricas y recuerda que la temporalidad es lo que hace diferente a cada uno de ellos. Comenzamos entonces. Por ejemplo, ¿el tiempo qué cosa es? El tiempo es una condición atmosférica variable sobre una región o un momento determinado. Ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, si es variable, es de corto tiempo. A diferencia del clima, ¿no? La condición atmosférica permanente es sobre una región determinada y que es de periodo prolongado. Ahora, el tiempo puede durar horas, puede durar semanas, meses y algunas veces años, ¿no? Pero siempre se modifica. Normalmente es en horas, días, hasta semanas, ¿no? Horas y días, ¿no? A lo mucho semanas, muy pocas veces meses y años, ¿no? El clima, sin embargo, según la OMM, es decir, la Organización Meteorológica Mundial, ese de acá se va a modificar aproximadamente entre los 25 a 30 años, ¿no?
¿Qué cosa se modifica? El promedio del tiempo. Es decir, todos los elementos que pertenecen al tiempo meteorológico. ¿Qué es el tiempo? ¿Quién lo estudia? ¿Qué ciencia auxiliar estudia el tiempo? Es la meteorología, ya que la meteorología estudia el estado atmosférico en un momento y lugar determinado. Mira, en un momento y lugar determinado. ¿A diferencia de quién? Del clima. El clima es estudiado por la climatología y esto estudia las variaciones que se presentan durante un periodo largo de tiempo. Entonces, vemos que la temporalidad vendría a ser ¿qué cosa? Una de las características más importantes, digamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabemos qué cosa es el tiempo, ya sabemos qué es el clima. En el caso que te preguntan, ¿no? Es la condición atmosférica variable sobre una región determinada, ya sabes, ¿qué cosa es? El tiempo. Es la condición atmosférica permanente sobre una región determinada, ¿qué cosa es? El clima, ¿ya? Presenta un periodo de tiempo prolongado, el clima. Presenta un periodo de tiempo corto, es el tiempo. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Confirma, por favor. Confirma por el chat. Sí, claro, obvio. A ver. Sí, sí, muy bien, Alondra. Marjorie, muy bien. Mariluz, Yaneli, Ricardo. Sí, excelente, chicos. Muy bien, entonces vamos a seguir pasando. Para esto vamos a tener, chicos, varios factores. Ya tenemos los factores del clima, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos factores, vamos a tener dos factores principales, ¿ya? El factor cósmico y el factor geográfico. Ahí está. El factor cósmico y el factor geográfico. Recuerda, el factor cósmico vendrían a ser todos los factores que van a actuar ya sobre el planeta, que permiten la existencia de los factores geográficos, bueno, de la parte atmosférica al menos. Por ejemplo, en los factores cósmicos no te habla sobre el continente o relieve, no, sino te habla, es más, sobre la incidencia de radiación solar. ¿Cómo cae la radiación solar, por ejemplo, en la Tierra? Esa radiación solar, ¿por qué no cae de forma igual en toda la superficie? Entonces, hay otros factores cósmicos que explican ello. Por ejemplo, la forma de la Tierra, la inclinación del eje terrestre. Es más, hasta su recorrido orbital, su momento en perihelio, en afelio. Entonces, todos estos factores son los que determinan, o están determinados, ¿no?, a establecerse dentro del clima. Al final, estos factores determinan cómo algunos factores geográficos se van a desarrollar. Claro, porque son mucho mayores. La radiación solar, la influencia en el planeta. Ahora, en los factores geográficos, ahí son más específicos. Por ejemplo, para la existencia de un tipo de clima determinado en una región determinada, va a considerar mucho la altitud. Si está cerca del mar, si está cerca, alejado del mar, si se encuentra cerca de una pequeña o gran masa acuosa, ¿cómo influye? La altitud, ¿de qué forma influye? La presión, la temperatura, la ubicación, la latitud, ¿no? Entonces, hasta las corrientes marinas, los vientos. Entonces, vamos a encontrar un conjunto de elementos en los factores geográficos. Muy bien, entonces, tenemos estos dos. Para esto, hablamos aquí de los factores cósmicos. En los factores cósmicos vamos a ver una pequeña mnemotecnia que te va a ayudar bastante. Y dices, raso, el excéntrico, inclina, rota y transforma. Repito, raso, el excéntrico, inclina, rota y transforma. ¿Pero qué significa eso? Radiación solar, el excentricismo de su órbita, inclinación del eje terrestre, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la forma de la Tierra. ¿Ya? Repito. Raso, el excéntrico, inclina, rota y transforma. ¿Qué significa? Radiación solar,
el excentricismo de su órbita, la inclinación del eje terrestre, rotación, traslación y la forma de la Tierra. Muy bien. Si no lo has apuntado, aquí lo coloco. Energía solar, excentricidad de la órbita, inclinación del eje terrestre, el movimiento de rotación, movimiento de traslación y la forma de la Tierra. Entonces, vamos a ver qué características nos brinda este factor cósmico, ¿no? ¿Por qué se encuentran ahí? Entonces, tenemos la energía solar, la excentricidad de la órbita, la inclinación del eje terrestre, movimiento de rotación, movimiento de traslación. ¿Ya? ¿Por qué la energía solar? La energía solar se encuentra relacionada directamente ¿con quién? Con la producción de calor, ¿sí o no? Entonces, esa producción de calor es energía que va a brindar, energía termosolar. Permite que llegue a la superficie, pues, y se produzca el calor y se genere varias acciones, ¿no? Como vendría a ser las zonas de alta presión, las zonas de baja presión, y eso también tendría como consecuencia, pues, ¿no? La formación de algunos fenómenos meteorológicos conocidos como los ciclones, por ejemplo, ¿no? Entre otros. La formación de nubes, algunos fenómenos meteorológicos. La excentricidad de la órbita. Cuando nosotros hablamos de excentricidad de la órbita, recuerda que el planeta se encuentra en un movimiento de traslación, pero no se encuentra su órbita de una forma circular, sino de una forma elíptica. Y si nosotros recordamos la clase de movimientos de la Tierra, nos vamos a percatar que cuando hablamos de la excentricidad de la órbita, estamos hablando de la existencia de ¿qué? Ahí está. Hablamos de la existencia de, ahí está, mira, de que el planeta, va a haber un momento que el planeta se encuentre, ¿qué cosa? Más cercano a la Tierra, ¿sí o no? Va a haber un momento que el planeta se encuentre más cercano a la Tierra. Y va a haber otro momento que se encuentre más alejado. Si tú recuerdas aquí, tenemos más cerca, más lejos. ¿Te das cuenta, sí o no? Ahora, eso quiere decir mucho. ¿Qué cosa quiere decir, profesor? Mira, cuando está más cerca, se forma el perihelio. Cuando está más lejos, se forma el afelio. ¿Qué significa eso? Más cerca, más lejos. La incidencia de los rayos solares en su cercanía con la Tierra va a ser mucho mayor en el perihelio. Y si es mucho mayor y la Tierra está inclinada, significa que un hemisferio recibe mayor cantidad que el otro. Entonces estamos hablando que se ha formado, mira, verano. Todo lo contrario, en el otro lado, el otro hemisferio recibe más que el otro. Entonces, estamos hablando que mira, verano en el norte y acá sería invierno. Y acá todo lo contrario, mira, ahora es en la parte inferior que recibe. Sería verano abajo y acá arriba invierno. Entonces, te das cuenta, la cercanía o la lejanía de un lado permite la formación de algunas estaciones, ¿no? Recibe mayor incidencia de radiación solar en uno que el otro, formando un tipo de clima en el planeta, pues, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, la inclinación del eje terrestre, ¿no? La inclinación del eje terrestre permite la existencia de las zonas térmicas. Profesor, ¿pero qué cosa es una zona térmica? Por ahí van a preguntar. Bueno, dentro de la estructura de la Tierra, estudiantes, vamos a encontrar a ver, se podría decir la división climática general. Tenemos estas. Se va a dividir en tres. Bien marcadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, este de acá es la zona tropical. La zona tropical.
0 grados. Esta de acá es la zona templada. Pero tenemos una zona templada en el norte y una zona templada en el sur. Es más, en las zonas tropicales también tenemos una zona tropical en el norte y una zona tropical en el sur. Profe, ¿de verdad? Sí, mira, vamos a colocarlo aquí. Ya, esta es una zona tropical boreal y tropical austral. Es decir, tropical del norte, tropical del sur. Y tenemos el clima polar del norte, es decir, polar ártico, y tenemos el clima polar antártico. Listo. Ahora, profesor, ¿pero por qué se presenta este tipo de clima, no? Mira, el movimiento de inclinación del eje terrestre. Ya, inclinación del eje terrestre. Formación de las zonas térmicas. Hace un momento no sé si te percataste cuando vimos de la excentricidad de la órbita, la Tierra no está recta, sino está inclinada. Y esa inclinación permite que los rayos solares caigan de diferente manera también, gracias a la forma de la Tierra, ¿ya? Pero en las zonas térmicas hace referencia netamente a lo que vendría a ser la incidencia de radiación solar sobre el planeta, ¿ya? De diferentes temperaturas formando diferentes tipos de climas generales tropicales, templados y polares, ¿ya? Listo. Entonces, eso vendría a ser las zonas térmicas del planeta. En movimiento de rotación, claro, cuando nosotros hablamos del movimiento de rotación debemos de recordar que tiene que estar iluminado una zona que el otro, ¿sí o no? Y eso significa mucho. ¿Por qué significa mucho? Porque si una zona está iluminado y la otra se encuentra en oscuridad, significa que su temperatura va a aumentar, ¿verdad? Y al aumentar su temperatura, hey, va a formar un tipo de clima determinado, ¿sí o no? Diferentes factores meteorológicos que van a actuar ahí. Una zona más oscura y otra zona iluminada, ¿verdad? Muy bien. Pero como eso es rotatorio, es decir, como se encuentra en movimiento de rotación, eso de ahí va a variar. Ahora, claro que en el planeta ese tipo de movimiento varía según la ubicación y según dónde caiga, ¿no? Por ejemplo, en Noruega vamos a encontrar el sol de medianoche, donde el sol no se va a ocultar, ¿no? O en las zonas polares, donde la duración va a durar 6 meses de día, 6 meses de noche, ¿no? Entonces vamos a tener algunas excepciones, por ejemplo, ¿no? Pero eso de ahí es gracias al movimiento de rotación, la exposición solar. Siguiente. En movimiento de traslación, la formación de las estaciones, ¿no? Y esta formación de las estaciones está directamente relacionado con la incidencia de los rayos solares en cada línea imaginaria. Pero línea imaginaria más importante, por ejemplo, si los rayos solares caen perpendicularmente en la línea ecuatorial, se va a formar lo que vendría a ser los equinoccios. Y cuando se forman los equinoccios, se forman estaciones intermedias, como lo que vendría a ser el otoño, como lo que vendría a ser la primavera. Pero cuando nosotros hablamos de los trópicos, ya en los trópicos tenemos el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Cuando caen los rayos solares en el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, ahí se van a formar las estaciones extremas. ¿Y cuáles son las estaciones extremas? Verano e invierno. Y la forma de la Tierra. Cuando nosotros hablamos de la forma de la Tierra, chicos, recuerden, por favor, que los rayos solares van a caer de diferente manera. Sí, no van a caer igual, van a caer de diferente manera en la superficie, ¿no? Como ya habíamos mencionado en el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio. Pero en la inclinación de esa incidencia, radiación solar, va a estar de la siguiente manera, ¿ya? Mira, ahí tenemos el planeta, y te acuerdas que habíamos dicho que existe, acá tenemos la línea ecuatorial, siempre la línea ecuatorial vendría a ser nuestro punto de referencia. Y ahí tenemos el trópico de Cáncer, ¿ya? Acá tenemos el trópico de Capricornio, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿qué cosa? Círculo polar ártico, círculo polar antártico. Muy bien. Ahora,
vamos a tener acá los rayos solares. Si los rayos solares caen directamente de forma y forma 90 grados ahí, los rayos solares van a llegar hasta 90 grados, hasta los trópicos nada más, solo hasta los trópicos. Hasta aquí nada más van a llegar 90 grados. Y aquí en adelante ya no llegan 90 grados. Y aquí empieza, ¿qué cosa? Una pequeña inclinación. ¿Ya? Una pequeña inclinación y en la zona, inclinación ahí. Y en la zona de los polos ya mucho más inclinado, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, la forma de la Tierra. Pero cuando cae la parte central, aquí vamos a ver que la incidencia de los rayos solares es de forma perpendicular. Perpendicular. Entonces va a formar 90 grados, 90 grados, 90 grados, hasta la zona de los trópicos. De ahí va a caer de forma oblicua. Y cuando cae de forma oblicua, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, se va a formar ¿qué cosa? Un tipo de clima, un tipo de zona climática. Y cuando cae en la zona de los polos, se forma la zona tangencial. Es decir, los rayos solares caen de forma tangencial. Ahí está, tangencial. Entonces, mira, aquí tenemos, cuando cae de forma perpendicular, se forman los climas nuevamente tropicales. Si cae de forma oblicua, se forman los climas templados. Y en la zona de los polos, el clima polar, ¿cómo cae? Un clima, los rayos solares caen de forma tangencial. Y eso es gracias a ¿qué? A que existe su curvatura, ¿sí o no? La curvatura de la Tierra. ¿Ya? Muy bien. No se vayan a olvidar, ¿eh? La curvatura de la Tierra. Muy bien. Listo. Perpendicular, oblicuo y tangencial. Muy bien, continuamos. ¿Hasta ahí quedó claro? Confirma, por favor, por el chat. O hay alguna duda o alguna pregunta. A ver, confirma, confirma. Muy bien, Marioli. Excelente, Andrea. Muy bien, Janely. Chévere. Muy bien. Muy bien, Katia. ¿Qué dice Alexander? Sí, profe. Wow. Muy bien, Alexander. Wow. Hugo, sí, profe. Abel. Todo claro. Excelente, chicos. Muy bien. Gracias, Rocío. Pasamos al siguiente. Muy bien. Ayer me acordé ya de Alexander. Es Alexander. Muy bien. Listo. Los factores los factores geográficos. Mira, hemos hablado de la parte cósmica y ahora falta ¿qué cosa? De la parte geográfica. Pero para esto también te voy a enseñar un pequeño truco, una memotecnia. Recuerda que las memotecnias acá tienen la firma del profesor Jaime, porque es decir, yo. Comienza. Para poder acordarnos de los factores geográficos, ¿sí? De los factores geográficos tenemos la siguiente memotecnia. Mira, mira. Dice así. Calor B corriente. Calor B corriente. Así se llama. Calor B corriente se llama la memotecnia. Profe, ¿por qué se llama calor B corriente? Ahí mira, continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación, corrientes marinas. Ah, su profe, así más rápido aprenderse. Sí, claro. ¿Cuáles son los factores geográficos? Calor B corriente, calor B corriente, continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación y corrientes marinas. Una última. ¿Cuáles son los factores geográficos? Calor B corriente. ¿Cuál es? Continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación y corrientes marinas. Profesor, pero no, ¿podría repetir, por favor? No te preocupes, ahí está. Continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación
y corrientes marinas. Muy bien, chicos. Esa es la memotería. No te vayas a olvidar. Yo soy el profesor Jaime Pulgar. Pero vamos a hablar de cada una de ellas, no te confundas, así que tranquilo. Si quieres tomarle captura, te va a servir. ¿Ya? Bueno, asumo que sí. A ver qué dice por ahí. Ah, Mariluz. Muy bien, Mariluz. Más rápida, Mariluz. Excelente. Ahora sí. Chicos, hablamos de continentalidad. ¿Cuándo hablamos de continentalidad? Acuérdate de esto nada más. La influencia de las masas acuosas. ¿Tiene que ver mucho? Sí, tiene que ver mucho. Ahora, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Son aquellos lugares que se encuentran al interior de los continentes, alejados de grandes masas acuosas, presentando condiciones climáticas extremas, pues no cuentan con el agua como un regulador térmico. Por lo tanto, presentan un alto contraste térmico y presentan una alta amplitud térmica. Mira. Vamos a hacer acá. Tenemos un continente, ¿ya? X. ¿Ya? Y tenemos acá la ciudad A. Alrededor de todo eso, vamos a encontrar ¿qué cosa? Agua. Ya vamos a encontrar agua alrededor, ¿ya? Pura agua, pura agua, pura agua, pura agua, pura agua, ¿ya? Entonces, luego de encontrar tanta agua alrededor, la gran pregunta del millón es la siguiente. Escucha, vienen los rayos solares. Mira, viene el rayo solar. ¿Qué genera? Genera evaporación, ¿sí o no? Y esa evaporación, esa humedad, influye ¿en dónde? En las zonas cercanas, ¿sí o no? Muy bien. Y como nosotros sabemos que la humedad es un factor muy importante para regular la temperatura, significa que en estas zonas tienen influencia del mar, gracias a la humedad que se encuentra ahí. Pero eso solamente va a ser hasta cierto momento, es decir, su influencia se va a dar hasta cierto punto nada más, no va a ser en todos, quizás solo aquellas zonas cercanas a la parte del litoral. Quiere decir aquí, si es que la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche, ya, no se va a notar mucho. ¿Por qué? No va a ser, o bueno, sí se va a dar un cambio, pero el cambio no va a ser muy extremo. Es decir, que no va a ser mucho, mucho frío y no va a ser mucho, mucho calor durante el día, sino va a ser un cambio aceptable, ¿no? Regular. Esa es la diferencia. Entonces, ya tenemos eso bien claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la ciudad A? La ciudad A no está influenciado directamente. Entonces, estos cambios de temperatura que van a existir entre el día y la noche, ¿ya? Van a ser cambios de temperatura, pero con este cambio de temperatura va a ser completamente diferente, muy extremo. ¿Por qué? Porque no va a estar la humedad que mantiene la temperatura y el calor durante la noche, para luego liberarlo. Es decir, cuando hay humedad, genera ¿qué cosa? Que gran cantidad de moléculas o, bueno, gotitas de agua se encuentran suspendidas. Esa es la humedad. Y se encuentran suspendidas en el aire, son muy chiquitos. Suspendidas en el aire, montón, montón, montón. Pero como se encuentran suspendidas en el aire, no pierden la capacidad de absorber calor. Entonces, durante el día, esas pequeñas gotitas que se encuentran en la humedad, en el aire, empiezan a recepcionar calor, 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 y todo el ambiente aumenta pues su temperatura porque hace demasiado calor. ¿Por qué? Porque esas pequeñas gotitas han recepcionado el calor, aumentado la temperatura. Pero como son montones, durante el día siguen recepcionando, recepcionando, recepcionando. Y durante la noche, como ya no recepcionan más, ¿qué hacen? Empiezan a liberarlo, liberarlo, liberarlo. Y al liberarlo, regulan, aumentan un poquito la temperatura de la noche. Entonces,
De esa manera se genera ese equilibrio entre el día y la noche. Eso es gracias a la humedad. Pero si no hay esa humedad y no hay quien regule la temperatura, entonces la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche va a ser bastante marcada, va a ser muy notoria. Y adivina qué, la amplitud térmica, ¿qué cosa es? Es la diferencia que existe entre el día y la noche. Esa es la amplitud térmica. ¿Y por qué existe esa gran diferencia? Por causa de la humedad. Si nosotros mencionamos que existe una alta amplitud térmica, significa que la diferencia de temperatura entre el día y la noche es mucho más marcada. Entonces deducimos que no hay humedad, o al menos la humedad es muy baja. Ahora, cuando hablamos de contraste térmico, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente cuando ustedes han viajado a la región andina, y de repente cuando han viajado a la región andina, o simplemente acá nada más, acá cerquita, Chosica, si ustedes han viajado a la región andina, no sé si les ha ocurrido lo siguiente. Ustedes han estado en la sombra, de lo más tranquilo, están ahí, pero en la sombra tienen frío. Pero de repente sacas tu mano y te expones al sol y sientes calor. Luego te pones a la sombra frío, al sol calor, sombra frío, al sol calor. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Muy bien, Alexandre dice sí, 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 sí. Claro, Mariluz, Yaneli, muy bien, Ana, claro, Katy, sí, Mari, dice, sí, profesor. Ricardo dice no, sí, pero con una carita triste. Muy bien, claro, muy bien, Gracie. Y eso sucede porque la humedad es muy baja. Ahí Alexander dice, en Chilca, en el cerro, pasa eso. Ya, en el cerro. Ya, muy bien, Alexander. No, no sabemos qué hacía Alexander en el cerro, pero bueno, eso sucede a mayor altitud nada más, ¿no? Ahora, eso puede suceder acá en Chosica también, porque cada vez que nosotros aumentamos de altitud, sentimos esa diferencia de temperatura, ¿no? Muy bien, entonces, eh, eso es por causa de la humedad, y a eso se le conoce como contraste térmico, ¿no? En algunos casos la humedad todavía, muy bien, a ver, por ahí nos dice, en Cusco, a Gracie nos dice, en Cusco es más notorio, sí, en zonas de mayor altitud, correcto. No sé si te ha pasado Gracie o Hillary o cualquiera de ustedes, no sé si les ha ocurrido lo siguiente, que no solamente eso, si tú vives acá en Lima y tú te has ido a Cusco, ¿ya? En Puno también, muy bien, claro, en todo lo que se encuentre, pues, a mayor altitud, y Puno se encuentra también a gran altitud, pero no sé si les ha pasado a ustedes también lo siguiente, si tú vives acá en Lima, ¿ya? Y de repente tú has viajado por ciertos días a la región andina, ya a mayor altitud, ¿te ha pasado que de repente tus labios se empezaron a rajar? ¿Te reíste? Y empezaron a rajar. Te reíste y de repente empezabas a sangrar ahí, oye, mira. O de repente tu piel, ¿no? Tu mejilla, empezaste a sacar, ¿qué cosa? Pellejito, ¿no? Te sacabas, ¡plup! Te volabas una mejilla, ¿no? A ver, claro, sí, sí, dice Talía, sí, ¿les ha pasado eso? Claro. ¿Por qué crees que te ha pasado eso? A ver, a Gracie dice, Gracie, cuando viajó, le dio, me dio roche. Ah, le dio roche. No, soroche. Ah, ya, muy bien, Gracie. Soroche, muy bien, soroche. Claro, claro, va por ahí. Pasa mucho, sí se reseca. Lo que pasa es que tu piel se reseca y tus labios también. Ya, primero, ese proceso se llama pispa, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Por falta de humedad, ¿sí? A ver, Liz dice, me dio hipotermia. No, pues ya ese es otro caso, Lisa. Se ha congelado, Liz. Ya bueno, en el caso de Liz, quizás pues se ha metido al glaciar, ¿no? No sabemos qué hacía Liz por ahí, pero le ha dado hipotermia, ¿no? Ya, pero estamos hablando de la humedad, ¿ya? Ay, Liz, te pasas de eso. Entonces, la humedad a mayor altitud disminuye. Entonces, vamos a mencionar la siguiente regla.
¿Cuál es la siguiente regla que nace con toda esa historia? Que si yo viajo a mayor altitud, y voy a tomar la historia de Liz también, ¿ah? Liz, ¿por qué dice que le dio hipotermia? Porque a mayor altitud aumenta la temperatura o disminuye la temperatura. Disminuye, ¿no? Entonces Liz nos da un gran mensaje, a mayor altitud, menor temperatura. Pero también sabemos que el resecamiento, ¿qué cosa es? Por humedad. Si yo viajo a mayor altitud, va a haber menor humedad. Y también hay menor presión atmosférica, ¿no? Oye, y si yo viajo por ahí, por ejemplo, le dijeron, me dio soroche, profe. Ah, su profe, yo no aguanto. Cuando voy a mayor altitud de la región andina, profe, me mareo, me cansa, no puedo respirar. Profesor, entonces yo puedo deducir que a mayor altitud va a haber menor cantidad de oxígeno. Mira, mira todo lo que nosotros deducimos. Y eso es importante, ¿no? Muy bien, Marilu, claro. Mira, menos oxígeno, menor presión, menor humedad, menor temperatura. Excelente. ¿Ya? No se olviden de esta regla, chicos, que esto de acá es una regla muy importante y se cumple en todo el planeta, ¿ya? Se cumple en todo el planeta. Son factores también que no permiten la existencia o, bueno, el estudio de alguna parte de la atmósfera, ¿no? Entonces, continuamos. Continentalidad. Entonces, el factor de continentalidad nos habla de qué? Nos habla de un alto contraste térmico, nos habla de un alto amplitud térmica. Eso significa que aquí va a haber, ¿qué cosa? Menor humedad. ¿Por qué? Porque no hay influencia directa con las masas acuosas. Ejemplo, Bolivia, ejemplo, Paraguay. ¿Te das cuenta, sí o no? O los lugares que se encuentran en la parte central de los continentes, ¿sí o no? Van a estar influenciados por eso, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió entonces el proceso de continentalidad? ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Lo tenemos claro? Continentalidad. Muy bien, Katy. Excelente. Ricardo, Mariluz. Muy bien, continuamos. Ahora, altitud. Muy bien. Por ejemplo, hay una diferencia bien marcada cuando nosotros hablamos de altura y altitud, ¿ya? A ver, por ahí mencionan, ¿no? A ver, hay una pregunta, dice, antes de continuar. Profesor, he visto algo de desintegración de las rocas. Ah, ya, mira, lo que pasa es que, Rocío, a mayor altitud, la desintegración de las rocas se presenta por un factor de meteorización. Y eso es debido a varios factores. Puede ser a la alta humedad y también al cambio brusco de temperatura que puede existir. Los cambios, si una roca se encuentra expuesta a mucha humedad, mucho frío, esa roca empieza a cambiar su composición química. O si se encuentra en contacto con el agua o mucha vegetación encima, genera qué cosa, que este de acá se empieza a debilitar y luego se empieza a deshacer en el mismo lugar. ¿Ya? Esa vendría a ser la respuesta. Ahora, tenemos una diferencia entre altura y altitud. ¿Cuál es la diferencia, no? Muy bien, Emanuel. La altitud se mide por el nivel medio del mar. Y la altura se mide por cualquier superficie, ¿no? Es, por ejemplo, si yo pregunto por ahí, ¿no? ¿Cuánto mides tú de talla, por ejemplo? ¿Cuál es tu tamaño? ¿Cuánto mides? ¿No? A ver, ¿alguien se quiere dar como ejemplo? ¿Cuánto mides? A ver, los que son 1,50. A ver, Alondra, 1,72, Ricardo, muy bien. Mira, Rocío, 1,48. Ahí está, vamos con Rocío, ya, uno Liberia, muy bien. 1,76. Ah, muy bien, ahí está, grande. 1,48, me quedo con el 1,48. A Maylin, 1,56. Ya, muy bien. Lo que ahorita me están dando es su talla, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué cosa es? ¿Altura o altitud? Y son chiquitos, ¿ah? Muy bien. Muy bien, altura, altura. Ya, entonces eso se mide en una superficie. Oye, chicos, la mayoría son chiquitos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, chiquitos. Ahora, ya sabemos. Y eso se mide con una superficie. Muy sencillo, no hay nada más que decir acá. Latitud. ¿Cuántas veces hemos hablado de latitud? La latitud, recuerda, por favor, siempre,
pero siempre toma como referencia ¿a quién? A la línea ecuatorial. Siempre la línea ecuatorial vendría a ser tu punto de referencia cuando hablas de grado de latitud. La línea ecuatorial, recuerda por favor, estamos acá recordando un poco de teoría, 0 grados. ¿Qué pasa si es que yo me alejo de la línea ecuatorial y me voy hacia la zona de los polos que se ubican a 90 grados? ¿Estoy aumentando o descendiendo de temperatura? Tengo más grados, ¿sí o no? ¿Pero más grado de qué? Más grado de latitud. Ahora, todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo me acerco a la línea ecuatorial? Disminuyo mis grados. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? Menos grados de qué? De latitud. Entonces, acuérdate de eso, por favor. Si yo me acerco, tengo menos. Si yo me alejo, tengo más. Pero fácil de recordar porque sabes que la línea ecuatorial se encuentra a 0 grados, así es que no va a haber ningún problema ahí. Sin embargo, vamos a ver ciertas características importantes. Mira, como ya sabemos qué cosa es una latitud, ¿ya? Como ya sabemos qué cosa es una latitud, nos vamos a percatar de algo. En la zona del Ecuador hay más temperatura. Podemos deducir que en la zona ecuatorial, a menor latitud, hay más temperatura. Mira, a menor latitud hay más temperatura. A menor latitud, hay más temperatura. ¿Y qué va a pasar en la parte superior? A mayor latitud va a haber ¿qué cosa? Menos temperatura. ¿Te das cuenta? ¿Cómo has deducido eso? Por la ubicación, pues. Zonas tropicales y zonas polares. Claro. No te olvides esa regla. No te vayas a olvidar. ¿Ah? Menor latitud, lo voy a colocar acá. Menor latitud, ¿qué voy a tener? ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber más temperatura. Acá, mayor latitud, ¿qué voy a tener? Igual, menor temperatura. Ahora, yo te pregunto acá, ¿dónde va a haber mayor velocidad? ¿En la zona ecuatorial o en la zona de los polos? ¿Dónde va a haber mayor velocidad? ¿En la zona ecuatorial o en la zona de los polos? ¿Mm? Responde. A ver. Muy bien. En la zona ecuatorial. La fuerza centrífuga, pues. ¿No? La fuerza centrífuga, ¿no? Cuando uno gira, hay mayor fuerza centrífuga, ¿en dónde? En la parte media y genera un achatamiento en las zonas de los polos. ¿Verdad? Claro. Es más, muy bien, Katy, muy bien, Mariluz. Es más, ¿cómo puedes comprobar eso? Fácil. ¿A qué hora se oculta el sol en el Ecuador? Normalmente. ¿A qué hora amanece? A las 6 de la mañana, ¿sí o no? ¿Y a qué hora se oculta? A las 18 horas. 6 de la noche. Sí, claro, a cumplir. Rapidísimo. Pero si te hago la misma pregunta en la zona de los polos, en los polos, ¿a qué hora empieza? A las 6. ¿A qué hora se oculta? Se dura 6 meses. 6 meses de día y 6 meses de noche. Por lo tanto, tú puedes deducir que el movimiento en la zona de los polos es mucho más lento. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La duración del día, la exposición solar. Estamos hablando de la velocidad. Ahora vamos a hablar de la gravedad. ¿Dónde hay más gravedad? ¿En la zona de los polos o en la zona del Ecuador? ¿En la zona de los polos o en la zona del Ecuador? ¿Dónde hay más gravedad? Claro, en la zona de los polos. ¿Por qué? Por el achatamiento, ¿sí o no? Achatamiento polar, y eso hace que la zona de los polos se encuentren más cerca del núcleo de la Tierra, ¿sí o no? Muy bien, muy bien. Entonces podemos deducir lo siguiente, ¿no?
A menor latitud, más velocidad, y a menor latitud también hay ¿qué cosa? ¿Qué cosa hay? A ver, velocidad, menor gravedad. Y en el otro, mayor latitud, en la zona de los polos, menor velocidad, y también va a haber mayor gravedad. Listo. Mira todo lo que hemos deducido solamente con el factor de latitud, ¿no? Muy bien. Hasta ahí. ¿Lo tenemos claro? ¿Ha quedado alguna duda? ¿Tenemos claro eso? Por favor. ¿Sí? Muy bien, Katy. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿ya? Pasamos entonces a la siguiente. Vamos a borrar. Listo. El otro factor, oceanidad. Muy bien, Ricardo, Katy, Abel, muy bien, excelente. En el factor de oceanidad va a ser todo lo contrario al factor de continentalidad. ¿Te acuerdas el factor de continentalidad que no estaba influenciado por la humedad? ¿Sí? Porque se encuentra alejada. Muy bien, en este caso el factor de oceanidad sí se encuentra cercano a las grandes masas acuosas. Por lo tanto, el cambio de temperatura que va a existir entre el día y la noche no va a ser muy fuerte. Por eso decimos que existe baja amplitud térmica. Y la exposición solar entre la sombra y la exposición solar también no va a ser muy notorio. Por eso vamos a decir que hay bajo contraste térmico. Y eso es sí lo que nos sucede acá en Lima, ¿no? En Lima, por ejemplo, en este momento, o la temperatura que existe en la noche con lo que existe en el día, es cierto que hay un ligero cambio de temperatura, sin embargo, pues no es muy radical, ¿no? Y eso es de acuerdo, gracias a qué? A la alta humedad. Es más, Lima en sí es una ciudad donde se encuentra bastante influenciado por la humedad. Es más, se dice todavía de Lima que es considerada como la ciudad bajo el agua por la alta humedad que se tiene aquí todavía. Entonces, estamos hablando bastante humedad. Por eso, las enfermedades frecuentes en esta zona, pues, son enfermedades de acuerdo al sistema respiratorio, ¿no? Por eso, si tú presentas alguna enfermedad del sistema respiratorio, tienes que alejarte de acá, de una zona de alta humedad, e irte en una zona de menor humedad, ¿no? ¿Qué vendría a ser a zonas de mayor altitud? Podría comenzar desde Chosica en adelante, ¿no? Entonces, son aquellos lugares ubicados cerca de las grandes masas acuosas, oceanidad, muy bien. Actúan como un termorregulador y generan temperaturas moderadas, ¿ya? Bajo contraste térmico y bajo amplitud térmica. Muy bien, es lo que nosotros sentimos, Lima es un ejemplo de ello. Ah, por si acaso, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, ha sentido ese famoso bochorno? ¿Saben qué es el bochorno? A ver, escríbelo, por favor. No saben qué es el bochorno. Rocío, Alexander, Mariluz, no, nada. A ver, frío pero calor, no. Es Ana. Jamie, no. A ver, Jamie dice que sí, ya muy bien, Jamie. Cuando sientes calor pero no se encuentra nublado. Cuando no se ve los rayos solares pero tienes calor. Ah, muy bien, esas respuestas interesantes. Va por ahí, claro. No sé si ustedes han tenido esa sensación, pues, por ejemplo, en verano, que ustedes se van a dormir pero de repente no pueden dormir porque, hace demasiado calor, y de repente, pues, te sacas tu frazada tigre, ¿no? Duermes con tu pijama, ¿no? Sientes calor, todavía te das un duchazo de agua fría, regresas a la cama, sientes calor, no puedes dormir por el calor porque es muy fuerte, ¿sí? Adivina qué. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una fuerte humedad,
y justo pasa en verano. Entonces, la fuerte humedad, ¿qué significa? Que esa humedad que se encuentra alrededor ha absorbido demasiado calor, tanto que en la noche lo libera en grandes cantidades y nosotros sentimos, pues, ese aumento de temperatura siendo de noche. Muy bien, Yaneli, muy bien, Katy, todos aquellos que respondieron. Entonces, ¿se quedó claro Oceanidad? Confirma, por favor, para pasar al siguiente punto. Oceanidad, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Muy bien, Marilú, Katia y José, excelente. Continuamos. Pasamos a relieve. Muy bien, confirmo, mira. Cuando hablamos de relieve, uy chicos, ahora sí, vamos. Nos dice primero el relieve. A ver, ¿influye el relieve en la formación de un tipo de clima? Sí. La cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿influye en la formación de clima? Definitivamente. Imagínate que tú vivas entre cerros. Se genera un microclima en la parte baja, que te beneficia, no te beneficia. Y si tienes un lago por ahí, uff, mejor todavía. O un río. O influencia de las masas acuosas en un lugar cerrado. Una olla, por ejemplo, ¿no? La olla del lago Titicaca. Por ejemplo, el lago Titicaca es la parte central y alrededor se encuentran cordilleras, circundando todo en la olla del Titicaca. La cordillera volcánica, la cordillera Agua Rosa, por el lado occidental, y por el lado oriental tenemos a la cordillera Carabaya, la cordillera, eh, bueno, sería la cordillera Sandía, Carabaya, y hay otra cordillera y más que es la cordillera Real. ¿Ya? Entonces, en ese ejemplo nada más, ¿no? Con la cordillera de los Andes. Pero el relieve tiene que ver mucho, primero, por la primera parte de insolación que vaya a tener en la primera mañana y también porque va a obligar a que ciertas condiciones atmosféricas que se encuentran en el viento se produzcan. Vamos a ver cuáles son. Primero, el relieve. Formas que tiene la corteza de la superficie de la Tierra. Muy bien. El relieve es un factor por su forma y por la posición, claro. Si el relieve, por ejemplo, se encuentra de forma transversal al litoral, está separando pequeñas valles e interrumpe el flujo del viento. Si es que la dirección del viento es longitudinal, se forma otro tipo, pero si es longitudinal, junto con el viento, se presentan otras condiciones atmosféricas. Otro, funciona como biombo de los vientos, ya vamos a hablar sobre eso. Las masas del aire siguen ascendiendo, alcanzan la cima y comienza su descenso por la vertiente de la ladera solana y provocando vientos frescos, secos, que han perdido su humedad. Bueno, a eso se le conoce como el efecto Foehn. Foehn. Vamos chicos, empezamos entonces una explicación. Entonces, el relieve es muy importante porque, mira, va a presentarse varios casos. Dos casos bien marcados por causa de orográfica. Si un cerro, un relieve, la primera mañana, ¿ya? Siempre va a iluminar una zona más que la otra. La zona iluminada se le va a conocer como solana y la zona no iluminada se le va a conocer como umbría. Solana, umbría. ¿Eso tiene que ver mucho? Sí. El cambio de temperatura que va a haber, pues. La temperatura que se va a incidir en cada uno de ellos. Pero la solana es la zona iluminada y umbría la zona que se encuentra en sombra. Ahora, ¿qué pasa con los vientos? ¿Te acuerdas que funcionaba como un biombo? Ya mira, el recorrido del cerro es así. Pero el hecho de que el cerro presente esta inclinación va a obligar a los vientos húmedos que sigan su recorrido por la superficie del cerro. Pero si este cerro presenta esa inclinación y está obligando a ascender ese viento muy húmedo, es decir, ese viento que lleva gran cantidad de gotitas de agua suspendida, ¿qué es lo que está haciendo?
a mayor altitud, lo que está haciendo es que la humedad que se encuentra ahí se encuentre más rápido con los rayos solares. ¿Y qué hace? Se condensa, se empieza a evaporar rápidamente. Empieza a evaporarse el agua que se encuentra suspendida en el aire. Entonces le quita la humedad del aire a mayor altitud y esa humedad va a ir evaporándose y se va a condensar formando una gran nubosidad. Mira, ojo, le quitan la humedad del aire porque va ascendiendo, se le va quitando, va condensándose, va evaporándose y condensándose más rápido, formando gran cantidad de nubes, nubosidades. Entonces, se forma esa nubosidad y luego le has quitado la humedad. El aire ya no se vuelve, ya no es aire húmedo, ahora es un aire seco. Y cuando llega a cruzar el cerro, va a llegar a cruzar, pero ya no un aire húmedo, pero un aire seco. Aire aumentó su temperatura, entonces se volvió un aire frío, húmedo, dejó de serlo, ahora vendría a ser un aire cálido y seco. Y ese aire cálido y seco va a cruzar el cerro o la montaña y va a seguir su recorrido. ¿Cuál es el detalle? Es que al ser un aire húmedo, no favorece, pues, quizás por ahí, con el crecimiento de cierta flora en esa zona, ¿no? Más bien, tiene un gran poder erosivo. Y bueno, porque viene de gran altitud, ¿no? Con ayuda de la gravedad aumenta su velocidad. Ahora, en el caso de los vientos que se encuentran en el otro lado, los vientos húmedos, como recién están ascendiendo, estos son húmedos que permiten, pues, que las lluvias que se van a formar por la condensación de esa humedad que fue obligado, pues, a evaporarse y condensarse en nubosidades, regresa como precipitaciones en esa parte de la ladera de la montaña, generando que los suelos estén humedecidos, generando y propiciando la existencia de ¿qué? De vegetación y consigo quizás gran cantidad de ecosistemas. Entonces, esa zona donde el viento va a llegar se le conoce como barlovento. Barlovento. Y cuando llega a pasar y viene con velocidad, es como si fuera a azotar, ¿no? Se llama sotavento. Sotavento. Barlovento, sotavento. Barlovento, sotavento. Barlovento, sotavento. Barlovento, sotavento. Hasta ahí, ¿lo tenemos claro? ¿Sí? El factor de relieve. Dos cosas importantes. Solana, Umbría. Solana, Umbría. Solana, Umbría. Y el otro es Barlovento, Sotavento. Barlovento, Sotavento. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Confirma? Ya, chévere. Muy bien. Muy bien, cada día Mario, Mariluz. Excelente. Siguiente punto, la vegetación. La vegetación también tiene que ver con es un termorregulador. Sí, sí. ¿Cuántos de ustedes, pues, quizás les ha pasado que hacía demasiado calor y de repente vas caminando por la vereda o vas caminando por la calle y de repente te encuentras con un árbol y cuando cruzas debajo del árbol empiezas a caminar más lento? Uno, por la sombra, y dos, porque cuando te encuentras ahí, el aire frío, más fresco, ¿sí o no? ¿Por qué? Es que la humedad, la vegetación genera humedad, genera transpiración, evapotranspiración, tanto del suelo como de la misma humedad, ¿no? Entonces, eso permite regular la temperatura, ¿ya? A diferencia de la parte sólida. Por ahí dice, la vegetación es la gloria cuando está haciendo sol. Te doy la razón, Alondra. Te doy la razón, toda la razón. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el asfalto, mira cómo cambia la temperatura de la vereda y una zona, pues, no con vegetación, ¿no?
A ver, por ahí dice, ¿no? Siento que la principal razón de la temperatura suele ser la humedad. Sí, 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 sí. Eh, la humedad es un regulador, regulador importante. Sin la humedad no tendríamos, más bien tendríamos ese cambio muy brusco, ¿no? Muy brusco. Pero sí, efectivamente, la humedad tiene que ver mucho, mucho, mucho en nuestras vidas. Muy bien, dice Hilary Chávez, dice, profe, pero si se dice que en provincia hay menos humedad, pero sin embargo he visto mucha vegetación, entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Claro, lo que pasa, Hilary, es que en provincia hay menos humedad, sin embargo, se encuentra a mayor altitud, y a mayor altitud la incidencia de los rayos solares es mucho mayor. Entonces, hay ríos, hay lagos, y eso se evapora. Y al evaporarse constantemente, agua subterránea también, ¿qué genera? Nubosidad. Y la nubosidad que genera precipitación. Y las precipitaciones en el suelo que generan humedad. Ahí está la humedad. Claro que eso no se presenta en todo sitio, ¿no? Claro, hay sectores en los cuales donde hay menos precipitaciones que en otros, hay otros que son un poco más, más secos, ¿no? Pero sí, de ahí viene. ¿Por qué crees? Porque ahora mira, un detalle muy interesante, ¿eh? Si ustedes se encuentran acá en Lima, algunos se encuentran en provincia. Bueno, si tú me estás hablando de provincia, ¿ya? ¿De cuál parte? De provincia, no importa. eh, Te vas a percatar siempre, 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 que la mayoría de ciudades o pueblos donde se encuentran ahorita, se encuentran cerca de una masa de agua, sí, de un río o de un lago, o quizás de un agua subterránea, pero siempre se encuentran, ¿qué cosa? Cerca de una zona. ¿Por qué? Para que regule la temperatura. Claro, ¿tú qué piensas? ¿Que han colocado los pueblos o las casas así por así, como acá en Lima? No, allá en la región andina tiene una razón de ser. O quizás un río, un lago se encuentre cerca, ¿no? ¿Para qué? Para que regule la temperatura. Siempre es así. Alexander dice, profe, yo vivo cerca de la playa. Muy bien. Karen dice, en Tingomaría de Río Guayá. Karen, nos hablas de Tingomaría. Muy bien, saludos Tingomaría. Y Lari dice, los canales también fluyen, ¿no, profe? Sí, también, los canales, los ríos, todos generan evaporación, todos generan humedad. Muy bien, chicos, saludos desde acá. Muy bien, Karen, excelente, desde Tingomaría, un bonito lugar, excelente. Profe, estoy en Lima, pero he viajado. Ah, ya, Karen, mandas mis saludos por gusto. Muy bien. ¿Entendieron esta parte de la vegetación? Confirma, por favor. ¿Sí? Muy bien. Sí, muy importante. Sí, sí, muy bien, chévere. Ya, listo. Ahora vamos por las corrientes marinas. Excelente. Excelente, José, muy bien. Mario, Ricardo, Yeneli, Katy, excelente. Naomi, Alejandro. Todos muy buenos. Ahora sí. Las corrientes marinas. Uy, chicos, las corrientes marinas. A ver, Geraldine, ¿desde dónde? Desde Ancash. Oye, muy bien, Ancash, excelente. Ancash, productor de maíz, gran productor de maíz, ¿no? Muy bien, y en Ancash tenemos el yacimiento minero de Antamina, uno de los más de mayor volumen de extracción de cobre y también de zinc. Muy bien. Rocío nos habla desde Chincha. Muy bien, come gatos. Muy bien, Rocío, cuidado por Rocío, por favor. Guarden sus gatitos. Muy bien. Entonces, corrientes marinas. Listo, chicos. Corrientes marinas. En el mundo vamos a encontrar corrientes cálidas y corrientes frías. Cuidado, cuidado chicos, las corrientes frías y las corrientes cálidas. Vamos, en el Perú
tenemos una corriente, nuestra corriente, la corriente peruana. Y la corriente peruana forma parte ¿de quién? De la corriente de Humboldt. Y esta corriente peruana es una corriente cálida o fría. La corriente peruana es una corriente cálida o fría. ¿Qué dicen ustedes? Ajá, fría como ella, ¿sí o no? Fría como su corazón. Claro, muy bien. Ahora, esta corriente fría lleva consigo vientos fríos y una corriente cálida lleva consigo vientos cálidos. Ahora, eso significa que ambos también tienen humedad, pero una humedad fría y una humedad cálida. ¿Eso influye? Sí. Y vamos a ir por aquellas personas que viven, por ejemplo, por ahí viven en Chincha, por ejemplo, viven en Lima, por ejemplo, ¿no? Viven en Ancash, por ejemplo, Chincha, Lima, Ancash, Ica, ellos se encuentran en la parte costera. Todos ellos están influenciados ¿por quién? Por la corriente fría. Recuerda que en el Perú tenemos dos tipos de corrientes. La corriente cálida, que abarca la costa norte. Profesor, no recuerdo. Ya, vamos a ver. Solo para que ustedes puedan recordar, ¿ah? Solo para, como ejemplo, nada más, ¿ya? Lo voy a hacer así nada más, ¿ya? Discúlpame por mi dibujo, ¿ya? Voy a hacer solamente el perfil nada más, ¿ya? Ya. Mira, sí, sí, profesor, usted es un artista, profesor. Sí, 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 lo sé, lo sé. Miren acá. Ya. Mira, miren acá, por favor, chicos. Esta parte de aquí, lo voy a colocar con rojo. Aquí, hasta Piura, es la costa norte, ¿ya? Costa norte. Hasta Ica vendría a ser la parte centro, y aquí, hasta Tacna, pues, vendría a ser la parte de la costa sur. Entonces, no te vayas a olvidar, costa sur, costa centro, y la costa norte. ¿De acuerdo? Ahora, mira, ¿por qué te digo que eso es muy importante? Aquí, en el planeta va a existir gran cantidad de movimientos, ¿ya? En el planeta, escucha esto por favor. En el planeta va a existir gran cantidad de movimientos. Estos movimientos que van a existir van a estar relacionados directamente con los continentes y el movimiento de rotación. Por ejemplo, antes de explicar esta parte del Perú, ¿eh? Acá tenemos, por ejemplo, a América, ¿ya? ¿Ya? Tenemos América. Muy bien. Ahí estoy haciendo América, estrecho de Bering, Noruega, no, perdón, Islandia, África, entre otros, ¿no? Y aquí estás, Oceanía,
Ártico, Antártico. Muy bien. Gracias, gracias, Alondra, lo máximo. Gracias, gracias. Y aquí, la zona ecuatorial. Ahora sí, mira esto. No te vayas a perder, ¿ah? No te me pierdas, ¿ah? Mira, mira. El color azul va a representar la parte de las corrientes frías y el color amarillo, es lo que está ahí, va a presentar las corrientes cálidas. En el caso del Perú, mira, tenemos la corriente de Humboldt que va a llegar por América del Sur y se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el noroeste. Va a voltear. Pero cuando llega a voltear, ¿qué es lo que ocurre? Esta corriente fría, ojo, se va a encontrar en la línea ecuatorial y aumenta su temperatura. Y se convierte en una corriente cálida. Al aumentar su temperatura durante el recorrido, va a llevar esa corriente cálida hacia el sur, ya porque se va a encontrar con continentes ahí, y se convierte en la corriente australiana, una corriente cálida. Pero cada vez que se va más al sur, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Entonces empieza a enfriarse. Al enfriarse se convierte ya en una corriente fría. Se le conoce como la corriente gran austral. Y luego se enfría mucho más hasta convertirse en una corriente de Humboldt, una corriente fría. Ahora, aquí vamos a encontrar, vas a como una cadena. Claro, muy bien, mira, ojo. ¿Y esto es gracias a qué? Esto es gracias a que aquí se encuentra el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Te das cuenta cómo va orientando, no? Disminuye. Si yo me voy al sur, recuerda que hace qué cosa, más frío. Acá hace más frío. Y si yo me encuentro en el Ecuador, ¿qué hace? Más calor, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Más temperatura, más calor, más temperatura. O sea, sí se acuerdan eso, ¿no? Yo los he mencionado hace un momento nada más. Espero que se acuerden. Ya, mira, más temperatura, menos temperatura. ¿Por qué te digo que esto es importantísimo? Porque de esta manera tú puedes entender ya la mecánica de movimiento de por qué algunas corrientes, las corrientes cálidas, se encuentran más cerca del Ecuador, porque llegan frío, pero como se encuentran ahí ya constantemente, empiezan a aumentar su temperatura y se vuelven una corriente cálida. Parte de la corriente cálida del sur o del norte. Entonces, esto se da gracias a ¿qué? A que la Tierra se encuentra en movimiento de rotación. Y ustedes seguramente deben de recordar una palabra, algo muy importante, no sé si ustedes recuerdan, pero que es el famoso efecto Coriolis. El efecto Coriolis. Y el efecto Coriolis, ¿qué cosa es? Es la desviación de los vientos y de las corrientes marinas. Pregunta de examen de admisión. ¿Y eso es por causa de quién? Del movimiento de rotación. Ahora, acá yo te estoy explicando cómo se mueven, cómo se desplazan las corrientes marinas. Y profesor, ¿y por qué me está hablando de eso? ¿Qué tiene que ver eso con el clima? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Por ejemplo, te había mencionado al inicio de que las corrientes frías llevan vientos fríos, pero húmedos. Y las corrientes cálidas llevan vientos cálidos y húmedos, ¿no? Cada uno tiene cierta tendencia. Si es húmedo y cálido, tienen tendencia ¿qué? A ascender y formar gran nubosidad que genere precipitaciones. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si es que el aire es húmedo pero frío? Ah, húmedo pero frío. No asciende mucho. Entonces, no propicia una lluvia como tal. Vamos a ver en los ejemplos. Entonces tenemos aquí. Vamos acá. En el caso del Perú, tenemos una corriente fría. Esta corriente fría influye directamente en la condición atmosférica ¿de dónde? En la condición atmosférica de la costa centro, de la costa central y de la costa del sur. Mira, influye directamente ahí.
¿Esto qué significa? Esto significa que como es una corriente fría, con vientos fríos, pero húmedos, no van a permitir, por ejemplo, va a permitir la existencia de ¿qué? Va a permitir la existencia de un tipo de nubes, ¿ya? Aquí seguramente ustedes habrán escuchado de quién, de las nubes estratos. Y estas nubes estratos, si tú vives en Lima, si tú vives en Ica, Chincha, por ahí su compañera, Chincha, Lima, Ica, Ancash, pero para el lado de Chimbote, ¿ya? Oye, mira, ¿te percatas? Si tú te percatas ahí, vas a encontrar qué cosa. Las nubes, ahorita tú miras el cielo, está todo blanco. Si miras el cielo y vives cerca del litoral, está todo blanco. Pero, profe, si el cielo es blanco, no, eso es una nube. Eso es una nube. Esa pequeña nube que tú ves se llama nubes estratos. Y esa nube estrato es considerada como la nube más baja del planeta. Sí, la más baja del planeta. ¿Y qué hace? ¿Que genere lluvias? No. Acá en Lima no hay lluvias. ¿Allá en Ica hay lluvias? Tampoco. Hay lloviznas. Hay garúas. Por Chimbote. En la parte del litoral, sí. Pero en la parte andina de Ancash, ahí sí no. Ahí cambia el flujo por la cordillera de los Andes. Entonces, mira, hay más humedad. Pero ¿qué pasa en la costa norte? ¿Alguien de aquí es de la costa norte, Piura, Tumbes? En Piura, Tumbes, por ejemplo, en la costa norte, aquí va a haber formación de unas nubes, pero estas nubes generan lluvias, precipitaciones. Por eso estamos hablando en la costa norte de ¿qué? De las precipitaciones de verano. Estamos hablando de ¿qué? Del niño, cuando viene el fenómeno del niño. Estamos hablando de ¿qué? De los huaicos, formación de huaicos en verano. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, las corrientes influyen en la formación de los climas en la parte, pues, de la costa, de todos los lugares del planeta, ¿no? Ahora, no solamente nos quedamos con eso, ¿no? Si tú te percatas, hey, analizamos y seguimos la misma línea. Por el norte, también una corriente cálida asciende, sigue su recorrido, llega a la parte alta, se enfría nuevamente y luego se calienta. Corrientes frías, corrientes cálidas. Aquí, por ejemplo, si hablamos de corrientes marinas importantes para el planeta, tenemos aquí en la parte central una corriente, mira, muy importante. Es una corriente cálida. Nace en la parte de América Central. Se llama la corriente del Golfo. ¿Por qué es importante? Porque esta corriente es una de las corrientes más largas, una corriente cálida, que va a recorrer varios sitios hasta llegar, adivina dónde, hasta llegar hasta el norte de Europa. Y gracias a esa corriente cálida, por eso le dicen más importante, es que se puede vivir en la parte norte de Europa, porque regula la temperatura. Esos son lugares fríos, son lugares muy fríos, porque están cerca de la zona del círculo ecuatorial, perdón, del círculo polar ártico. Pero como están muy cerca, fríos, ahí se va a encontrar ¿qué cosa? Se va a encontrar con un pequeño detalle. ¿Con qué detalle? Con que viene la corriente cálida, una corriente cálida, con vientos cálidos, que van a regular la temperatura de un lugar frío, generando pues un ambiente adecuado para que pueda vivir. Por eso es importante. Por eso, mira, y esta corriente viene desde la parte central. Si se presenta el calentamiento global, lo que va a ocurrir es que esa corriente se desvíe. Y si es que se desvía, las temperaturas van a caer muy radicalmente en esas zonas. Por lo tanto, las civilizaciones que se encuentran en esa zona tienen que emigrar o salir de esa zona porque ya sería imposible vivir por ahí. Entonces, nuevamente, ahí se van a enfriar
vienen corrientes y nuevamente corrientes cálidas y corrientes frías. De igual manera, corriente cálida en Brasil. Mira Brasil, pues, con razón. Se encuentra en la zona ecuatorial y encima tiene corrientes cálidas. Con razón, toda la zona, pues, es bastante verdosa, ¿no? Luego, se enfría, se enfría, se enfría y nuevamente cálido, cálido, cálido. ¿Ves? Ese es el efecto Coriolis. ¿Y afecta o no afecta? Sí, sí afecta. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esto vendría a ser entonces las corrientes marinas. Influyen en la temperatura del planeta. ¿Ya? En la formación de climas también. ¿Lo tenemos hasta ahí claro? Confirma. Muy bien. Excelente. Listo. A ver. ¿Está claro? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Entonces acá, ¿qué dice? Pueden ser frías o cálidas, generan variaciones del clima en las zonas costeras y áreas cercanas a estas. Sí, sí, ya hemos visto por qué. La corriente del Golfo, también conocido como Gulf Stream, pregunta de examen de admisión, es considerado como el como la corriente, como la corriente marina más importante para Europa. La respuesta es la corriente del Golfo. Regulador térmico del norte de Europa, sí, también ya hemos explicado, ahí está esa corriente ecuatorial, como te había mencionado, perdón, sí, también una corriente cálida ecuatorial que viaja pues hasta el norte de Europa. La corriente del Golfo, ¿no? La corriente peruana es un ejemplo, parte de la corriente de Humboldt, regulador térmico, un clima del litoral del Perú, en este caso un clima subtropical y un clima semitropical, ¿no? Subtropical para la costa centro-sur y un clima semitropical para la costa norte con precipitaciones de verano. Muy bien. Y listo. Y nos quedamos en los elementos del tiempo que lo vamos a ver la próxima sesión. Clima número 2. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos. Muy bien, chicos. Hemos hablado entonces hoy día, en resumen, sobre los factores del clima, ¿verdad? Hemos hablado sobre los factores cósmicos, hemos hablado sobre los factores geográficos, ¿verdad? Y hemos explicado cada uno de ellos como para que no tengas ninguna duda cuando vuelvas a estudiar esto o para tu examen de admisión. Entonces les pido por favor, para la siguiente tienen que estar presentes todos, por favor, bien actual, porque vamos a tocar lo que es el tiempo. Y los elementos del tiempo implican la radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la nubosidad y las precipitaciones. Muy bien, chicos, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Gracias a ustedes por sus preguntas, por su colaboración, que es muy importante para mí que ustedes estén activados ahí en la casilla para poder responder cualquier duda. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí nos quedamos.